1929, el año en que la economía de un país se fue al abismo, el año en que un país se convirtió en un caos total, el año que pasó a los grandes libros de historia por una gran tragedia económica jamás antes vista. Con ustedes, esto es Crisis de 1929, la Gran Depresión. Iniciemos esta historia con los felices años 20, una década dorada y próspera para los Estados Unidos de América, el cual vendía su imagen ante el mundo como el de un país próspero y con el mejor estatus social posible. Entre 1921 y 1929, el crecimiento industrial de esta potencia mundial era muy fuerte, a diferencia de la década anterior, claramente por la Primera Guerra Mundial. Todo parecía ir de maravilla en Estados Unidos, hasta que se descubrió algo que cambiaría el rumbo de este país: invertir en bolsa. Para seguir con esta historia tenemos que tener unos conceptos bastante claros, como lo es invertir en bolsa y cómo son las acciones. Así que se los explico rápidamente. La bolsa es un mercado el cual te permite comprar y vender acciones. Las acciones son documentos que emiten las compañías debidamente constituidas que tienen como finalidad cubrir la necesidad de una empresa de obtener liquidez y financiación para expandir su negocio o cubrir deudas, mejorando así su situación económica. Una persona quiere expandir su negocio en una nueva sucursal del país. Así es como las personas conocen su local y se vuelve cada vez más exitoso. Su ambición lo lleva a querer abrir su tercer local, pero no puede porque ya se gastó todos sus ahorros abriendo su segundo local. Así que esta persona reúne a los habitantes de su ciudad para hacerlos partícipes de su negocio, aportando sus ahorros para conseguir el presupuesto necesario para abrir su tercera tienda. Así que esta persona decidió crear 3.000 participaciones de su empresa, a las cuales vendería a un precio inicial de 400.000 pesos colombianos cada participación. A estas participaciones se les llamaría lo que actualmente conocemos como acciones. Así es como el 50% de las ganancias serían para el dueño del negocio y el otro 50% serían para las personas que invirtieron en él. Algo así sería invertir en bolsa. La promesa de dinero fácil encantó a los americanos, los cuales cada vez más confiaban sus ahorros a la bolsa. Así que para este año, 1929, se invirtieron más de 2.000 millones de dólares a la bolsa. En este año también llega un nuevo personaje, Herbert Hoover, el nuevo presidente de Estados Unidos, el cual apoyaba totalmente esta actividad, ya que queda perfectamente justificado por la estabilidad global de precios, prosperidad y en lo mucho que esto favorecía en la economía del país. Se podía ganar mucho más dinero corriendo riesgos cada vez mayores, lo que provocó un incremento de los precios de las acciones y una disposición de solicitar créditos en exceso. Algunos estadísticos advierten de la peligrosidad de esto, pero siempre se les hizo caso omiso a sus palabras. Roger Watson es un claro ejemplo de esto, ya que fue uno de los que advirtió una gran depresión económica, porque la bolsa iba a caer sobre su propio peso. Finalmente la crisis se desató gracias a la sobreproducción, la inflación crediticia, la especulación bursátil y al desajuste entre beneficios empresariales. El aumento del consumo y la popularización de la venta a plazos hizo que se comprara tanto hasta el extremo de que los consumidores se endeudaran y no pudieran pagar dichas deudas. Hasta que se llegó el gran día, un día histórico para los Estados Unidos y para el mundo. El jueves 24 de octubre de 1929, más conocido como el Jueves Negro, se desató una locura total en el país, ya que pasó lo inimaginable. La bolsa de Nueva York había quebrado. Y nadie podía clausurar nada, ya que mientras el país era un caos total, su presidente, Herbert Hoover, estaba de vacaciones. Se causó un pánico financiero terrible. Sus pérdidas ascendían a 50.000 millones de dólares y se llegaron a superar los gastos del país más que la Primera Guerra Mundial. El Viernes Negro se empezaron a desplomar y a quebrar los bancos. El valor de los bienes inmuebles y el mercado de valores cayeron en picada. Así es como también se provocó la caída del comercio. Esta crisis tuvo como principales afectados a la clase media. También el presidente tomó varias decisiones que conllevaron a una crisis al país. Y de esta manera es como inicia la crisis de 1929. Una crisis que duró más de una década vigente,
ocasionando el cierre de muchas empresas, la bajada de precios en los productos, ocasionando la ruina de clientes y bancos, también graves crisis agrícolas y varios cambios políticos. Esta crisis llevó a miles de personas a invertir en el mercado bursátil. Muchos de ellos se endeudaron para adquirir más acciones, lo que generó una burbuja que parecía imparable. A la semana siguiente, más específicamente el martes negro, el mercado cayó otro 12% después de ya haber caído el jueves y el viernes negro. También se negociaron 16 millones de acciones, lo que fue un récord, ya que la gente solo quería vender, pero nadie quería comprar. Así es como los accionistas empezaron a vender sus acciones por muy bajos precios y por muy poca cantidad de dinero. Los ciudadanos perdieron sus ahorros y los que no pudieron pagar sus deudas se arruinaron completamente, hasta el punto de que algunos llegaron a ser indigentes. También se registraron 103 suicidios en estas semanas. Pasaron los días, meses, incluso años, y cada día era una tortura para los ciudadanos. El desempleo bajó un 24,9% a lo largo del tiempo. Pero hay un pequeño detalle que afectaría a la economía global. La economía estadounidense estaba bastante globalizada y los Estados Unidos comercializaba con muchos países alrededor del mundo, a los cuales les vendía y les compraba productos. Pero como los Estados Unidos ya no tenía dinero, no pudo comprarles más productos, afectando así al resto del mundo, afectando economías a nivel global, haciendo que de esta manera la crisis se extendiera por el resto del mundo. Estados Unidos también ayuda económicamente a varios países, como lo es Alemania, que para ese entonces los bancos le dejaban dinero para que le pudiera pagar las reparaciones después de la Primera Guerra Mundial a Francia y al Reino Unido. Por obvias razones este dinero ya no se siguió dando, y estos países no pudieron reconstruir su economía entrando en crisis, al igual que Alemania, y al resto de países por el mundo, ya que nadie podía comprar ningún tipo de producto, porque todas las economías estaban rotas. En 1932 todo empezó a mejorar en Estados Unidos, ya que llegó un nuevo presidente, Franklin Roosevelt, que anunció una nueva política, el New Deal, que se basaba en reactivar la economía por medio del consumo y de la inversión. Franklin aumentó el gasto público a través de la industria. También puso en marcha un montón de proyectos de obras públicas, dándole el empleo a millones de trabajadores. El New Deal palió los efectos de la crisis, aunque tuvieron que pasar muchísimos años para que el país volviera a la normalidad. El mundo poco a poco al paso de los años se iba recuperando de la crisis, aunque la situación era muy precaria, principalmente en Alemania, donde se sufría de hambre y miseria pura en este país, hasta que un partido empezó a abrirse como la salvación económica, partido liderado por un joven austriaco llamado Adolf Hitler.